y públicas. Eh, faltaba grabar, correcto. Vasta experiencia en el emprendimiento empresarial como consultor de empresas privadas y públicas en la formalización e implementación de planes estratégicos de tecnología de la información. Francisco también como arquitecto empresarial ha participado en proyectos de transformación organizacional a través del BIT, PNUD, en proyectos de transformación apoyando a empresas privadas y públicas en los siguientes países: México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Kenia, Barbados, consultor permanente de CEPAL y OEA, y en su programa de formación de Gobierno Digital y Gobierno Abierto. Adicionalmente, es socio fundador y gerente de TUWEB, asesor tecnológico en CEPAL y OEA, y presidente del directorio de la Asociación de Empresas de Tecnología de la Información, Chiletec. Como entenderán, hoy día él nos va a disertar sobre nuevos modelos de negocio habilitados por la tecnología de la información y cómo abordarlos desde la perspectiva de la arquitectura. Sin más, creo que, como repetí hace unos minutos, es todo un lujo tenerlo presente en este primer webinar que hacemos con él. Francisco, te cedo la palabra. No sé si ya tienes, si puedes presentar, por favor, tu presentación, si tienes el control. No se te escucha, no se te escucha. Por cierto, señores, aquellos que tengan interés en hacerle preguntas, me las van poniendo en el chat, yo las voy registrando, y al final del webinar vamos a invertir unos minutos en planteárselas y escuchar sus respuestas. Muy bien. A ver si me autorizan a compartir, por favor. Adicionales. ¿Cuál es? ¿No es cierto? Les hablaba que en arquitectura de negocio usamos un artefacto que es una cadena de valor, ¿no es cierto? Pero que es una cadena de valor que tiene una semántica especial, que habla de que la secuencialidad de los eslabones, el paralelismo de los eslabones o la interdependencia que exista no es neutra. Ya vamos a mostrar algunos ejemplos. Y el solo hecho de construir este artefacto es como cuando el arquitecto nos presenta la maqueta. La maqueta es absolutamente funcional a quien declaró la necesidad de, estoy hablando de la arquitectura tradicional, ¿no? La maqueta es una representación, un artefacto que nos permite claramente ver si el valor que yo esperaba de mi nueva casa está representado allí. Entonces, los distintos eslabones de la cadena permiten a través de los productos o servicios llegar al cliente. Sin embargo, esto es una propuesta de valor y algunos ejemplos de eso son los que están acá, ¿no? Perdón que se me salga, pero algo, cuando uso este mouse me pasan cosas. Sí. Estamos aquí. Entonces, lo que decimos es que la arquitectura de negocio tiene esta representación, ¿no? Algunos de estos todos son casos reales, ¿no? Por eso lo pongo como ejemplo, porque son de clientes con los cuales hemos trabajado. Este es un cliente de un rubro farmacéutico, de distribución y farmacia, en donde tenemos, se dan cuenta, a mano izquierda arriba, los eslabones de carácter estratégico. A mano derecha, al centro, están los eslabones propios de la generación de valor del negocio, en donde, por ejemplo, si lo vemos en el diseño de productos, un primer eslabón, voy a mover el mouse, espero que no se me salte, aquí tenemos la definición de producto, la negociación, las compras, la fabricación, la venta y la postventa, en donde en paralelo se desarrolla la logística y la logística inversa, y se hace la gestión de proveedores y clientes. Este paralelismo no es neutro. Y desde el punto de vista de los canales, ¿no? El diseño de la propuesta de valor y los distintos canales que voy a utilizar, si son canales propios, canales franquiciados o canales independientes, para después hacer una evaluación del canal. Este ciclo y estos eslabones no son neutros. Y, por otro lado, lo que son los eslabones propios de soporte, lo legal, lo financiero, el talento, la mejora, ¿no es cierto? Acá hay otro ejemplo, ¿no es cierto?, de una institución gubernamental en donde, en este caso, un Instituto Nacional de Estadística, en donde el producto estadístico surge de un conjunto de eslabones que tienen un orden, que no se puede saltar ese orden, que no da lo mismo capturar y procesar información sin antes haber identificado la necesidad de medir. Y cada eslabón tiene a su vez sus propios procesos. Por otro lado, acá se tiene otra institución pública que lo que hace es que vela por los intereses de los consumidores, en donde
ahí, el solo hecho de construir este artefacto permitió identificar que para poder ejercer acciones de protección, fíjense lo que vamos a decir, es necesario hacer vigilancia. Para poder ser proactivo en la protección del consumidor, era importante vigilar el comportamiento del mercado y no reaccionar frente a denuncias de mal comportamiento de la empresa. Entonces, este artefacto, que es la capa principal, la primera capa de arquitectura de negocio, de arquitectura empresarial, es un artefacto de muchísimo valor, ¿ya? Y bueno, hay otros ejemplos, ¿no es cierto?, de otras instituciones en donde, fíjense cómo es que se construyen los eslabones de carácter estratégico, los eslabones propios, misionales, y los de soporte. Y acá hay otro adicional, ¿no? Entonces, todo esto se traduce en, por ejemplo, a nivel Estado, que hemos conceptualizado que si uno tiene la arquitectura de una institución ya pública, en donde aquí está la propuesta de valor y acá está la construcción de valor, es posible abstraerse a un modelo de arquitectura por dominios o por sectores, en donde cada uno de estos eslabones es una institución como esta y que se agregan valor, ¿no? Por ejemplo, si voy a entregar un subsidio habitacional, necesito identificar previamente al ciudadano. Por lo tanto, hay una relación de dependencia entre una institución y la otra, a nivel de dominios o de sectores. Y por otro lado, también se puede hacer una abstracción más allá de los dominios y llegar a una arquitectura-Estado. Este concepto lo hemos estado revisando en Costa Rica, en República Dominicana, ¿no es cierto? Y está comenzando a tener algunos resultados. Y esta mirada de arquitectura, miren lo que permite, es que uno pueda identificar soluciones de carácter transversal a la institución, obviamente entre instituciones de un mismo dominio e incluso entre instituciones en el Estado. Me voy a ir rápido por acá, pero este es una componente fundamental, ¿no? Hoy en día hablamos de nuevos modelos de negocio en donde hay una comunidad de oferentes y hay una comunidad de consumidores en donde cada oferente tiene sus propias soluciones de productos o servicios que son demandados por la comunidad de consumidores. Entonces, en el medio se instala el concepto de la monetización, ¿ya? Y por lo tanto, uno puede hablar de un framework de oferta y un framework de demanda, en donde en el medio se instala el framework de plataforma, que es un tipo de modelo de negocio, en donde el negocio está en la monetización. Entonces uno cuando asesora a un cliente y le dice, nos vamos a ir hacia nuevos modelos de negocio, uno puede decir, va a estar usted en el lado de los oferentes o va a estar en el lado de la monetización y como un modelo de plataforma. Cada uno de estos, ¿no es cierto?, son modelos de negocio que son factibles de enfrentar con arquitectura empresarial. Ahora, cuando uno toma cada eslabón de la cadena y lo somete a este análisis, tomo un eslabón y digo, este eslabón respecto de la estrategia institucional, ¿qué peso tiene? Y lo grafica. Ese mismo eslabón respecto del impacto al cliente, ¿qué peso tiene? Y por otro lado, ese mismo eslabón, si uno mira la madurez del proceso que tiene hoy día, la madurez del equipo de trabajo, la madurez de la tecnología que tiene hoy día y la existente en el mercado, y la madurez de la estrategia, y uno pondera estos elementos, puede llegar a una vista como esta. ¿Se acuerdan el modelo de farmacias al inicio? Esta es una representación del modelo de farmacia, en donde fíjense cómo es que estos eslabones de alto impacto estrategia, alto impacto cliente, al ponderarlos por factibilidad de implementación, cómo flotan, ¿no es cierto?, y quedan instalados como eslabones que deben ser soportados por nuevos procesos, nueva tecnología y por configuración de personas. Entonces ahí es donde uno logra establecer en función de las capacidades institucionales qué es lo que es factible de implementar en distintas olas que se pueden ordenar en el tiempo, como está planteado acá. Entonces, cuando se tiene esa mirada, uno contribuye como arquitecto empresarial en la definición de nuevas estrategias y por lo tanto puede avanzar, y si ya priorizó un eslabón, ¿no es cierto? Bueno, a priorizar ese eslabón y bajo en un modelo iterativo e incremental de cambio organizacional, en donde la arquitectura de proceso, y por acá vamos a ir rápido porque aquí debemos ver varios especialistas, la idea es modelar hasta niveles
en donde se logre entender el alcance, adaptar procesos cuando hayan soluciones de mercado, y aquí hay cambios radicales. Este es un caso real, ¿no es cierto? En la actualidad, las compras tenían este desempeño, estos eran los procesos representativos de compra, pero cuando se quiere ser proactivo, ¿no es cierto?, en la compra y no sorprenderse ante la falta de inventarios, el proceso de compras cambia. Ahora, ¿por qué cambia? Porque viene desde una mirada de generación de valor. Y para que eso ocurra, el proceso de compras cambia de esta manera, ¿no? Y bueno, esta es la idea de poner objetivos, metas y todo lo demás en la identificación de procesos. Entonces, tomamos la propuesta de valor, los procesos de apoyo, y podemos también identificar, ¿no es cierto?, qué nivel de cobertura tienen esos procesos respecto de la funcionalidad de los sistemas, y si quedan brechas. Y se puede llegar a diagramas como estos, ¿no?, en donde está el eslabón, que está acá arriba, no sé si ven la flecha, están los procesos principales de ese eslabón, y fíjense que este caso es real, ¿no? El nivel de fragmentación que tiene un proceso respecto de las herramientas de apoyo tecnológico que tienen. Claramente ahí hay una dificultad. Entonces, arquitectura de aplicaciones tiene que ver con funcionalidad. Se dan cuenta que hemos separado la arquitectura de negocio en dos, y hablamos de arquitectura de aplicaciones como la arquitectura de las funcionalidades de apoyo al negocio, ¿no es cierto?, funcionalidades de apoyo al proceso, y el proceso que apoya a una propuesta de valor. Y entre medio se instala la arquitectura de información, que para nosotros en esta perspectiva es el jamón del sándwich entre el proceso y la funcionalidad de los sistemas, y lo que buscamos en el fondo es que si por un lado esta situación actual, donde uno identifica dónde están las fuentes de datos que yo requiero en mi proceso y las represento como dominios, que está acá al frente, esto me permite, ¿no es cierto?, identificar qué dominios de información son propios de un proceso, y ahí el modelo ontológico es clave. De allí viene el modelo ontológico, porque cada dominio de información, yo digo, este proceso utiliza estos dominios de información, y este dominio de información es propio de este proceso, o sea, solo este proceso puede crear estos atributos. O sea, por ejemplo, en una entidad pública, por ejemplo, la entidad de registro de ciudadanos es la única que puede crear al ciudadano. Ninguna otra institución puede crear al ciudadano. Ahora, que otras instituciones utilicen los dominios de ciudadanos, eso es otra cosa. Entonces ahí son acciones sobre dominio, y esa es la base de la interoperabilidad a nivel gubernamental. Entonces, si logramos tener esta mirada, ¿no es cierto?, desde los distintos dominios de información, es posible identificar cuáles son las fuentes de información que yo tengo para poder tener esta mirada desde los dominios y por lo tanto desde la arquitectura de información. ¿Se dan cuenta que no hago y explícitamente no hablo de arquitectura de datos? ¿Ya? Porque es una componente de la arquitectura de información. Entonces, si se fijan, solo acá, ¿qué es lo que tenemos? Primero, propuesta de valor, y después construcción de valor a nivel de procesos, de arquitectura de aplicaciones de apoyo a los procesos y de dominios de información y de acciones entre dominios de información, en donde al identificar cada dominio puedo ir a buscar las fuentes de datos que hoy día tengo. Y nos hemos encontrado con casos en donde un dominio de información puede tener 5, 6, hasta 8 fuentes de información actuales, que son una, y valga la redundancia, una fuente de inconsistencias a nivel de datos, pero cuando uno tiene la mirada de los dominios, es capaz de racionalizar el uso del dato. Y bueno, después vienen las arquitecturas tecnológicas más tradicionales, ¿no es cierto?, en donde aquí es donde están los fuertes o las principales fortalezas del arquitecto empresarial del cual se habla, ¿no es cierto?, en donde cada herramienta, ¿no es cierto?, específica o especializada puede ir satisfaciendo las distintas necesidades de los procesos, desde que sea un BPM o que sea un sistema transaccional o que sea un gestor documental o que sea un gestor de reglas que se integra con herramientas de analítica o que requieren, ¿no es cierto?, herramientas de gobierno que deben integrarse con legados, ¿no?
asegurando en la capa de presentación, ¿no es cierto?, con la arquitectura de seguridad, toda la omnicanalidad. Y lo siguiente son las arquitecturas de plataforma, en el fondo donde uno puede efectivamente determinar qué tipo de plataforma, dónde están instaladas estas herramientas y estas aplicaciones para poder satisfacer los distintos procesos. Con esta mirada, uno puede decir, por ejemplo, si quiere hacer un BPO, decir, este proceso que es completo y que tiene estas aplicaciones y que usa estas herramientas y que está en esta granja de servidores, yo lo puedo hacer un outsourcing inmediatamente. Y eso contribuye significativamente desde la mirada de la arquitectura a los nuevos modelos de negocio. Voy a parar acá, aunque hay bastante más por mostrar, para poder escuchar sus preguntas, porque este es el marco final, ¿no es cierto?, integrado que quería conversar con ustedes. Gracias, Francisco. Muy ilustrativo, muy interesante la propuesta. Hay varias preguntas, todavía estaba consolidándolas, pero te paso a comentar. La primera, más que una pregunta, es un comentario que lo plantea Carlos Quiroga. De acuerdo con el cambio de paradigma que los arquitectos empresariales tenemos que generar, y la cadena de valor y el mapeo del flujo de valor puede ser la clave para este cambio. En otras palabras, se compra la propuesta, ¿no? De acuerdo. Jorge sí hace una pregunta puntualmente. ¿Cómo integramos y logramos colaboración entre el enfoque de gestión de procesos de negocio y el enfoque de gestión de capacidades de negocio en un contexto de automatización utilizando las tecnologías digitales? Bueno, van de la mano las dos cosas en el fondo, ¿no? Porque tiene que ver con que si yo tengo, primero, el enfoque de gestión por proceso no es automático, ni es algo que esté plenamente integrado. Tenemos a instituciones públicas y a empresas privadas que están por gestión en base a funciones y no a procesos. Por lo tanto, ya instalar la gestión por procesos es un desafío. Y si a eso le asociamos, ¿no es cierto?, a la capacidad, a la gestión de capacidades de los procesos y de las tecnologías para generar los resultados del negocio, si tenemos gestión por proceso, eso se facilita, porque la mirada integrada de esto permite establecer efectivamente dónde y qué apoyar desde el punto de vista del proceso para aumentar la capacidad utilizando herramientas tecnológicas, y no solo herramientas tecnológicas, sino que además equipos competentes que usen esas herramientas tecnológicas. Así que están integradas. O sea, yo lo veo absolutamente integrados ambos temas. Vale, Cami Toribio nos pregunta, ¿cómo se gana la aceptación de los stakeholders, ergo tomadores de decisiones, que no tienen exposición, conocimiento o comprensión de arquitectura empresarial fuera del equipo de arquitectura empresarial? En otras palabras, ¿cómo los podemos incorporar, no? Miren, esa es una pregunta bastante frecuente, pero si nosotros nos ponemos en la situación de que gran parte, si no todas las compañías hoy día debieran sentir algún grado de amenaza respecto de lo que está ocurriendo en esta nueva sociedad de la información, y el tema de la automatización o la transformación digital, incluso en algunos países ya no es ley, ni siquiera es proyecto de ley. Por lo tanto, si a nivel Estado ya existen leyes de transformación digital, y por otro lado, en el consumo diario, nosotros estamos tomando decisiones que potencian las empresas que se transformaron digitalmente, el discurso hacia los directorios o hacia la alta dirección, por ejemplo, en empresas públicas, es que esto no es que venga, ni que es una amenaza futura. Es un tema que ya está instalado. O sea, a nivel de empresas públicas tenemos a ciudadanos en donde la estadística dice que hay más celulares inteligentes que ciudadanos, y que cada vez más esos ciudadanos, desde el punto de vista incluso etnográfico, tienen, nacieron digitalmente, son nativos digitales. Entonces, el tema tiene que ver con que hablarles, por ejemplo, hay un estudio que yo siempre referencio, que es el de Chaos Report. Ese estudio muestra
que las grandes inversiones en proyectos de transformación digital normalmente fracasan y los grados de éxito son bajos, inferiores al 20%. Y cuando uno va y estudia cuáles son los motivos de eso, normalmente aparecen motivos de tipo adaptativo, quiere decir que no es técnico, ¿ya? Entonces, si uno pone sobre la mesa en un directorio y dice, existe una amenaza latente de que no podamos seguir en holgura siendo la misma institución o la misma empresa que hemos sido, y este es un tema que tiene una componente tecnológica, sin embargo no es solo tecnológica, y se requiere una mirada integral y holística de la tecnología, de los procesos y de las personas y de la estrategia, y aquí hay un marco de referencia que lo aborda. Entonces, en el fondo es partir desde la amenaza o desde el beneficio de incorporarla y luego caer en la herramienta o el cómo hacerlo. Porque los errores que normalmente cometemos es que vamos con el concepto por delante, a instalar arquitectura empresarial, que normalmente son cosas que la gente no lo entiende de por sí. Sin embargo, si uno va con el discurso por delante, la posibilidad de que se abran las puertas es mucho mayor. Este ejemplo de empresas del grupo farmacéutico que les comenté, fue un taller, imagínense un taller en donde estaba el socio fundador y la gerencia. Y una vez que el socio fundador entendió de qué se estaba hablando, dijo, nos vamos a arquitectura empresarial, con todo. Y de allí, por lo tanto, este es un discurso para la alta administración. Y es un discurso que los tecnológicos que queremos estar allí, tenemos que aprender del negocio, tenemos que aprender de los nuevos modelos de negocio. Hoy día, en cualquier empresa, ¿no es cierto?, de las top que han surgido y que han recaudado los $1.000 millones, ¿no? Son empresas que están conformadas por un tecnológico y que la base del modelo de negocio tiene que ver con tecnología, ¿no? Hay una de alimentación que se llama NotCo, imagínense el nombre, la negación de la compañía, NotCo, y que estableció que desde el estudio de las componentes de la alimentación se podía reconfigurar y hacer leche que no es leche, y hacer queso que no es queso, y carne que no es carne, porque del estudio de la descomposición de cada uno de los ingredientes o de los insumos es posible reconstruir a partir de plantas, ¿no es cierto?, alimentación. Y eso, la base de eso son algoritmos. Pero el modelo de negocio va junto con el algoritmo, ¿no? Vale. No va aparte. No sé si respondí la pregunta. Sí, tenemos una pregunta de Carlos Quiroga. Dice, en términos de un proyecto real, y un poco la pregunta va en este sentido, ¿qué tiempos se manejan? ¿Cuáles son las variables a tener en cuenta en la estimación? Algo que duele mucho es que a veces se demora el levantamiento y el valor de estos ejercicios. ¿Qué estrategia se conoce para evitar estos esfuerzos de mucho tiempo en levantamiento, para agilizar este tipo de procesos? A ver, no hay un proyecto de transformación digital de una compañía que no dure, en relación al tamaño de la compañía, entre 18, 24 o 36 meses. Es impensable transformar una compañía tradicional desde lo transaccional hacia lo relacional. Eso no significa que a los 18, 24, 36 meses vas a empezar a ver el primer resultado. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la ponderación de impacto estrategia, impacto cliente y factibilidad de implementaciones, aparecieron las olas? Esas olas, cuando pasan a proyectos de implementación, uno debe velar porque esos proyectos de implementación muestren algún nivel de resultado al mes 4, 5, 6 u 8, para mantener siempre atento. Aquí voy a mostrar una página, voy a compartir nuevamente, déjenme un segundo, que pensaba que no la iba a utilizar, pero la podemos utilizar. Siempre tiene que darse esto, ¿no? De que estamos en una situación actual, que tenemos una empresa que tiene su estrategia, su proceso, sus personas y su tecnología, y queremos evolucionar hacia una nueva versión. Y por otro lado, tenemos que asegurar que la transición entre el estado actual y el deseado, la empresa no se nos caiga. Ese es el sentido de la línea recta. Por lo tanto, tenemos que dibujar esa transición. Y hay una arquitectura empresarial actual. ¿No? Disculpe que te interrumpa, no estás presentando ahorita. Perdón, discúlpeme, ya va. Me suele ocurrir eso. Ahora sí, ahora sí.
Entonces, lo que estaba diciendo, que tenemos una estrategia, procesos, personas actuales, estrategia, procesos, personas futuras, ¿no es cierto? Tenemos que seguir esa transición y esa línea recta que se dibuja ahí quiere decir que la empresa no se nos puede caer en el camino, no podemos generar un bache, ¿no? Porque la continuidad operacional debemos mantenerla. Entonces, tenemos una arquitectura empresarial actual y vamos a evolucionar. Ahora, es utópico pensar, ¿no? Porque las empresas no tienen una arquitectura empresarial actual, pero es una forma de decir, hay una estrategia, por lo tanto hay una estrategia, hay una arquitectura de negocio, hay procesos actuales, por lo tanto hay una arquitectura de procesos, hay aplicaciones actuales, por lo tanto, en ese sentido es la arquitectura empresarial actual, ¿ya? Porque seguramente no va a estar, pero nosotros tenemos que hacer las veces de identificar esas dimensiones. Y sí tenemos la arquitectura futura. Y lo que tenemos que ir es gradualmente bajando lo actual e ir subiendo lo nuevo. Imagínense que tomar la arquitectura empresarial actual y empezar a moverla hacia la derecha gradualmente, generando hitos tempranos, ¿ya? Si no hay hitos tempranos, esto no es factible de implementar. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿dónde está la diferencia? Hagamos la homologación con la arquitectura tradicional. Si yo tengo el plano de mi casa, tengo la maqueta de mi casa, pero puedo comenzar por presupuesto y por necesidad de mudarme a la nueva casa pronto, puedo comenzar con el baño, la cocina y el dormitorio. Si yo respeto los planos, puedo hacer el proceso constructivo en función de lo que va a venir después. Pero si no tengo los planos, cualquier iteración en vacío puede significar pérdida de recursos. Entonces, ¿y cuánto demora llegar a tener una arquitectura de negocio? 2 semanas. Esa es la práctica que nosotros tenemos. O sea, construir el artefacto cadena de valor, 2 semanas. Tomar un eslabón de allí y bajarlo hasta su implementación, dependiendo de la complejidad del proceso, estás hablando de un proceso futuro implementado con tecnología, con personas, entre 4, 6 u 8 meses, dependiendo del proceso. Puede ir más, pero si tú aseguras, si tú tienes la mirada de la arquitectura de información y los modelos de dominio y las fuentes de datos, y tú tienes esos planos, puedes ir en iteraciones incrementales implementando la nueva funcionalidad. Y hoy día la tecnología eso te lo permite, absolutamente, no hay restricciones. Si te quieres ir a un producto de mercado, bueno, le puedes pedir a ese proveedor que haga implementaciones tempranas de aquellos módulos que se declararon que son estratégicos. Vale. Francisco, esta es pregunta mía. Tomé nota de la cantidad de modelos que postulas. De hecho, son 6 que anoté. Arquitectura de negocio, arquitectura de procesos, arquitectura de información, que indicaste si incluye arquitectura de datos, arquitectura de aplicaciones y arquitectura de tecnologías. Entonces, no dejo de preguntarme tantos frentes, cómo son abordados y qué cantidad de profesionales requerirían, dado que normalmente los servicios de arquitectura una empresa no los tiene dentro de su organización, sino los contrata, ¿no? Entonces ya estamos hablando de una complejidad inherente. Coméntanos al respecto, por favor. Mira, esos planos que parecieran ser invento, esos planos con otros nombres, con otras distinciones, existen en todas las empresas. El problema es que no están integrados. El problema es que no siguen un patrón común. Pero no es que no exista el equivalente a un arquitecto de negocio. Hay un tomador de decisiones, hay un pensador que está allí. El tema es que no tiene la mirada de cómo la tecnología le puede ayudar a ese arquitecto de negocio. Hay actores que conocen la forma de hacer las cosas, pero no la conceptualizan como proceso. Hay actores que definen y son aquellos que tienen la funcionalidad de los sistemas, que dominan la funcionalidad de los sistemas, pero no lo tienen asociado a un proceso. Hay administradores de datos que manejan las aplicaciones y los datos, pero no tienen el concepto de dominio y conocen a veces muy bien los negocios. Hay arquitectos tecnológicos que dominan determinadas plataformas y hay arquitectos de plataformas. El problema es que o están centrados en uno y no tienen las distinciones, y lo que le estamos diciendo es racionalice y distinga las distintas capas de información.
En algunos casos no tienen las competencias o los entrenamientos o la base de conocimiento suficiente, pero les puedes apoyar. Pero en el momento en que van adquiriendo estas distinciones, es como cuando nos enseñaron a programar y nos dijeron hay ciertas normativas en la programación y no es llegar y traer líneas de código en una hoja en blanco, sino que si usted sigue ciertos patrones, el código que usted obtenga le va a permitir una solución mucho más flexible, mucho más dinámica, mantenible, documentada. En este caso es lo mismo. El tema es que no abrumarse por las distinciones que se plantean, sino que saber que existen y poder alinearlas. Gracias. Hay una pregunta interesante. ¿Cómo se relaciona la innovación, el design thinking, con la arquitectura empresarial? ¿Cuál es el valor que puede entregar la arquitectura empresarial a la innovación? Buen tema. No estaba en la lámina que les presenté, pero normalmente al final, cuando presento las 6 capas, se instala arriba una nueva capa, que es la arquitectura de innovación. Lo que le pasa a la innovación es que se ha escrito mucho y se ha hablado mucho, sin embargo, desde el punto de vista de resultados empresariales, no son del todo auspiciosos los resultados. Hay unos libros ahí que después se los puedo enviar para que se lea al respecto. Porque la innovación se enfrenta como un paralelo a la estrategia organizacional, a la capacidad de generación de valor. Y se enfrenta como un paralelo a la continuidad operacional. Entonces, cuando se tiene una arquitectura de negocio, como la cadena de valor, y uno está haciendo revisión de cómo innovar respecto de un proceso en particular, una forma de hacer las cosas, o en nuevos productos, y lo instala en la conversación de la propuesta de valor, porque la innovación busca generar valor, ¿no? Este es el foco, es generar valor, desde una mirada innovadora. Entonces, si nosotros mezclamos capacidad de generar valor, capacidad de implementar valor, como un triángulo, ¿no? Y arriba una nueva forma de ver las cosas, esa capacidad de generar valor, si la relaciona con la cadena de valor, después es implementable, o sea, ese valor se puede construir. Pero si se aborda por fuera, cuando se quiere implementar, cuando se quiere llevar a la continuidad operacional, normalmente se toma como un anexo y no como un fondo. Y a veces se termina sacando la innovación como una empresa, como una startup diferente y no como parte de la empresa. ¿Qué es válido? Puede ser una acción. Pero la arquitectura te facilita esa implementación. La mirada de arquitectura te lo facilita. Francisco, ya vamos cerrando. Una última pregunta. Es una pregunta cerrada. Dice, en base a su experiencia profesional, ¿cuál es la mejor estrategia de adopción de arquitectura empresarial en una organización? ¿El enfoque top-down o el enfoque bottom-up? ¿Qué opinas? Con un pequeño desfase, son ambas juntas. O sea, en el fondo. A ver, ¿cómo sería eso? ¿Ah? ¿Cómo sería eso? Sí, si nosotros tenemos, lo que planteé fue planteado top-down. Coincidimos en eso, ¿no? Porque definimos primero la arquitectura de negocio, luego la arquitectura de proceso y todo. Sin embargo, está la opción desde el bottom-up, en donde los arquitectos tecnológicos empiezan a definir diseños de arquitectura ad hoc con el negocio. Y ahí empiezan desde el bottom-up, ¿ya? ¿Cuál es el pequeño desfase? El pequeño desfase es que se tenga la maqueta de la casa. Si se tiene la maqueta de la casa, uno puede avanzar desde el top-down bajando a nivel de gestión por proceso, identificación de procesos, identificación de arquitectura de aplicaciones, identificación de arquitecturas de información, y se puede encontrar con las arquitecturas tecnológicas que ya fueron validadas y ya están digamos, en los dominios y en las capacidades, de tal forma de que se pueden encontrar en la mitad del camino. De hecho, es conveniente hacerlo de esa manera, desde el top-down y desde el bottom-up. Pero es conveniente si hay el desfase inicial. ¿Cuál es el desfase inicial? Tener la arquitectura de negocio. Porque cuando no se tiene, es como mandar a los maestros a hacer la casa sin el plano, y que ellos dicen que hay experiencia en levantar paredes, ventanas, muros, puertas,
empiezan a hacerlo, pero después llega uno con el plano y le dice, oiga, pero no era esto lo que quería, ¿no? Igual, es la metáfora sirve porque es tal cual lo que ocurre. Perfecto. Francisco, ya no hay más preguntas. Estamos también sobre la hora, quedamos muy agradecidos con tu ponencia. También estamos atentos a la remisión de la presentación para poderla compartir. Sí, Hay dos, pero ya estamos con el tiempo. Le voy a ceder la palabra un minuto a Jorge para cerrar la sesión de hoy. Jorge, por favor. Sí, gracias, gracias Andrés. Gracias Francisco, muy amable, muy interesante tu presentación de hoy. Ha enriquecido el conocimiento que tenemos previo y nos está abriendo un amplio panorama para observar y hacer de la práctica de la arquitectura algo más importante aquí en nuestra labor diaria en Perú. Muchas gracias Francisco y seguramente vamos a seguir coordinando y conversando contigo para compartir conocimiento y experiencia al respecto. encantado. Como les dije, les voy a compartir las láminas, aquellas que se puedan compartir, ¿no? Hay otras que son propias de clientes. Excelente, Francisco. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Listo, Andrés. ¿Puedes cerrar? Hasta luego. Si pueden abrir su cámara todos, un segundo para tomar una foto, ¿sí les parece? A ver, agradeceré enormemente que todos abran su cámara. John Daniel, ¿cómo está usted ahí? Qué gusto de verlo. Listo, vamos a tomar la foto. A ver, un segundo. Saluden a la cámara. 1, 2, 3, ya. Muy bien. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias, saludos, buenas tardes a todos. Gracias, hasta luego.